Y entonces le puse, pues, sí, los primos y los terremotos. Son muy pocas palabras, pero un título que le hace mayor justicia al contenido es este que está aquí en inglés, que ya lo habrán leído o lo pueden leer, y que es un material que también voy a presentar relativamente pronto en un evento principios del año que entra. Bien, primero una lámina llamativa. Esta me la encontré en la red, que precisamente dice la ciudad de Sith. Y lo que dice aquí debajo es una llamativa para empezar a conversar, dice que la ley de Sith establece que las distribuciones, tamaño, rango de poblaciones de ciudades siguen una ley de potencia con un exponente -1. La primera cuestión es que Sith fue un lingüista, como ustedes saben, y su trabajo se centró en textos, vocabulario, en frecuencia de palabras. Entonces, realmente el enunciado difiere de debería decir que la ley de Sith establece que las distribuciones frecuencia-rango en textos siguen una ley de potencias con exponente -1. Vamos a hablar un poco, pero no me voy a clavar exclusivamente en esta discusión, que es muy interesante, esta posible distinción entre sortear datos por sus frecuencias con las que aparecen en las muestras de datos o sortearlos por tamaño, por magnitud. Bien, esta es mi segunda lámina. De vuelta tiene que ver con tamaños de ciudades, y esta es una opción muy interesante que nada más quiero como introducción mencionar brevemente. Cada 10 años son disponibles unas fotografías de alta resolución con 64 niveles de intensidad de la Tierra en la noche. Y esto dio oportunidad a estos investigadores de tomar el tema de los tamaños de las ciudades, pero independiente de lo que les aqueja casi siempre, que pues, censos o cuestiones legales de cuáles son los límites de las ciudades, etc. Aquí las ciudades se miden por su área en kilómetros cuadrados, de acuerdo a alguna prescripción que tiene que ver con estos 64 o 63 niveles. Y tienen aquí, que no se ve, en escalas logarítmicas, el tamaño de 30,000 ciudades sorteadas de grandes a chicas en cuanto a área. Y siguen esta ley de potencias con una pendiente que es básicamente -1, y luego pues aquí se rinden y se echa un clavado. ¿Pero qué dice? Es que no alcanzo a leer. Sí, no se cansa de leer. Son tamaños de ciudades medidas por kilómetros cuadrados contra rango, es decir, una variable que la sortea de grandes a chicas. Se grafica la más grandota, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y eso es lo que... ¿Cómo se define el rango? El rango se define precisamente porque los datos los sortea uno. Por ejemplo, si estamos viendo los apellidos en español, tomamos una muestra de 1000 apellidos y vemos que tan frecuentemente encuentro individuos con esos apellidos. Y si el primero es García, a ese le doy el número 1 de rango. Y si el segundo es Hernández, le doy el número 2. Y si el número 30 es Robledo, le doy el número 30. Es el rango. Es el orden. Entonces, Sí, se sortean de mayores a menores. Y es lo que vamos a ver con los terremotos. el rango es el número
El rango es la posición jerárquica de los datos. Bueno, para mostrárselos, es la ley de potencias cuando son ciudades. Bien, ahora, y para que vean que es un seminario con una pretensión, digamos, o de broma o de ironía. En los sistemas complejos existe en los derechos individuales de los investigadores en los sistemas complejos, tienen derechos individuales. Entre los derechos individuales es que todo investigador tiene su propia interpretación de la ley de Zipf. Yo quise ejercer mi derecho hace 10 años porque quería... yo ya había ido a Hong Kong anteriormente, pero no había estado yo en China continental. Y entonces quise ir a Shanghái. Entonces dije, pues voy a ejercer mi derecho de mi propia interpretación de la ley de Zipf. Lo hice por primera vez y pueden ver el título y nada más, lo estoy anunciando. No me daba yo cuenta que tenía yo alguna intención siniestra, que realmente se diría, pues que mi intención era terminar con ese derecho, abolirlo, darlo por pasado. Luego, pues, continuó ese interés y aquí apareció la primera publicación formal. Por lo visto regresé a China con el mismo tema, un poco después. Luego realicé por unos días un viaje por la costa oeste de Turquía con Muray Gelman, que falleció a mediados de este año. El interés eran antiguos reinos con lenguas muertas, Halicarnassus, al mausoleo, y tuvimos oportunidad y le gustó las ideas sobre este tema y me invitó al Instituto Santa Fe y entonces surgió esto. Aquí está el nombre de nuestra guía en Turquía. Más adelante aquí ya estaba más enfermo. Hicimos otro segundo paso, aunque no voy a tener mucha oportunidad. Este tiene un contenido más cargado. Y más recientemente he continuado precisamente con Carlos Velarde, que está aquí presente, colega en el IMAS. Hemos seguido desarrollando esta línea y aquí vienen dos publicaciones, las últimas, desde este año, en febrero, y sobre ello voy a hablar un poco, pero realmente el contenido pues está escribiéndose, está en el horno. Bien, como ven, se pueden sortear de grandes a chicos o de muy frecuentes a infrecuentes, infinidad de datos, y esta es una lista que es muy breve, pero que empieza con precisamente su origen, con Zipf, y pueden ir viendo que de los libros pasan a las bibliotecas y pueden pasar, pues, por la biología, por la geofísica, por la astrofísica, y esta es una lista muy breve de algo que recomiendo mucho, explorar datos de lo que quieran. Bien, ahora, esta es la presentación y la estamos poniendo en forma de un juego. Y un juego, pues, tiene sus reglas, sus primeras reglas. Lo que estamos haciendo es un juego. Y en el juego, pues, hay una finalidad que está aquí escrita,
que es revelar la física global, la física de espectro amplio, de, si es que existe, detrás de estas funciones. Detrás de estas funciones. Y pues el juego tiene características. Vamos a pedir primero que el formalismo que se genere tenga una estructura cercana a la termodinámica y a la mecánica estadística. Pues, obviamente yo soy quien está poniendo las reglas, pues pero esta, por ejemplo, se puede decir algo. Y si recordamos la lámina anterior o lo que mencioné respecto a la universalidad con la cual se obedecen estas distribuciones, pues lo único que nos viene es que no debe depender de qué se trata. Lo mismo pueden ser los cráteres de la Luna que la fortuna de los billonarios. Pues entonces no debe depender. ¿Qué cuestión nosotros conocemos como físicos que no dependen de la naturaleza del sistema? Pues la segunda ley, por ejemplo, de la termodinámica, por eso está puesto ahí. Pero todo es aquí por decreto. Segundo rasgo, y sí, pues es una imposición, que lo estoy poniendo a mano, que el formalismo debe tener dos versiones equivalentes. ¿Por qué? Pues porque es un capricho. Queremos que tenga una versión estocástica, pero ¿por qué no también que sea posible generarla con una versión determinista? Bueno, seguimos leyendo. Y queremos que surjan elementos de transiciones al caos. Queremos que tenga los rasgos del fenómeno crítico y le añadimos más aún. Queremos que tenga, que toque este concepto de dimensión frontera. Y aquí voy a tener que decir a qué me refiero, porque no todos ustedes tienen experiencia o han convivido con el fenómeno crítico. El fenómeno crítico es un estado de equilibrio que produce, que muestra propiedades invariantes ante cambios de escala, muestra leyes de potencia. Los calores específicos, las susceptibilidades magnéticas, en lugar, todos los estados de equilibrio, todas las propiedades que conocemos, siempre decaen muy rápido, como exponenciales. Y el fenómeno crítico es la excepción. Y los profesionales, nosotros, de los sistemas complejos, y nos preguntan, bueno, ¿de qué se tratan los sistemas complejos? Pero dímelo rápido, nada más con un concepto matemático. Pues las leyes de potencias. Todo lo que tenga ley de potencias cabe en nuestro departamento. Todo lo que no sea ley de potencias, sea exponencial o logarítmico, pertenece a algo en el pasado. Entonces, los exponentes críticos de los puntos críticos tienen esta cuestión de que los obedecen infinita variedad de sistemas. Dependen de muy pocas cosas. Dependen, por ejemplo, de la dimensión. Si es modelo Ising en 2 dimensiones, si es algo en 3 dimensiones, pero luego a partir de dimensión 4 ya es parejito. Todos valen lo mismo. Es los valores llamados clásicos. Entonces, en la dimensión 4, donde se transita de cuando es más difícil, no trivial, a cuando ya es más sencillo, surge una huella dactilar que se llaman correcciones logarítmicas. A una ley de potencia la pueden multiplicar por un logaritmo y no le cambian el exponente. Correcciones logarítmicas. Una cosa.
Detrás, por ejemplo, pongamos por caso del teorema del límite central, hay ciertas hipótesis, como por ejemplo la independencia estadística de lo que se trata, ¿no? Detrás del teorema de Zipf, ¿qué hipótesis hay para que sea tan universal? Espero llegar, y sí voy a llegar. Ahora, por lo pronto, agradezco tu pregunta porque estaba yo hablando de dimensión frontera en fenómeno crítico. Estaba hablando que en ese tránsito entre los dos regímenes surgen correcciones logarítmicas y por lo que acabas de decir, en lugar de hablar de fenómeno crítico, ahora voy a hablar del teorema del límite central. Si estamos hablando del segundo momento de una distribución y si es finito, sabemos que la distribución estacionaria es la distribución normal, el teorema del límite central. Y voy bajando un parámetro que me va a estar relacionado con ese segundo momento y les voy a decir, la conversión, estoy diciendo porque es para... voy bajando un parámetro de un número mayor que 2 hacia 2, hacia 2, hacia 2 y veo que siempre el teorema del límite central reina, está a sus anchas. Pero apenas llega al valor 2, cambian las cosas. Y si lo bajo de 2, el teorema del límite central sufre una sacudida y ahora las distribuciones estacionarias son las distribuciones de Levy. Me estoy refiriendo al momento en que ese parámetro vale 2. Si se parece al fenómeno crítico, tienen que surgir correcciones logarítmicas. Ese es otro ejemplo de lo que estoy. Y aquí voy precisamente a revelar algo muy parecido, algo del estilo. Por eso puse esto. Y entonces tengo que seguir más adelante y luego cumplirle a Pierre con su pregunta. Alberto, entonces 2 y 4 serían borderline to dimensionality. En el fenómeno crítico que corresponde a sistemas térmicos donde las fuerzas intermoleculares son de corto alcance, es dimensión frontera, es 4. En el problema que estamos viendo de teorema del límite central, tiene diferentes interpretaciones, ahí no es dimensión, es se me está yendo el tiempo y lo podemos expandir, pero entonces a costas de... Luego el formalismo, bueno, seguimos pidiendo peras a todo lo que queramos, como si fuera Navidad. El formalismo debe mostrar conexión, debe basarse en dinámica no lineal. Y no contentos, pues también en teoría de números. Y luego al final, pues ya después de ver, la quiere uno con trenzas, ¿no? Bueno, pues yo estoy poniéndole cuestiones a propósito, porque no quiero que me ganen en el juego, yo ya me sé lo que voy a hacer. Claro, para no ser ridículo, queremos que haya acuerdo cuantitativo con los datos reales. Y a lo mejor, si somos pretenciosos, pues con todos los datos reales. Entonces el juego. Entonces, para jugar, pues tenemos que entrenarnos. Y una magnífica oportunidad. Escojan 6 libros de teoría de números y a leerlos, ¿no? Y escojan otra media docena de libros de dinámica no lineal y pues lo mismo, eso es fabuloso. ¿Quién tiene una oportunidad de leer 12 libros? Ya no me cupieron aquí los de termodinámica y los de mecánica estadística porque supone que, pues sí. Bueno, hay más reglas específicas. A la de a fuerzas tenemos que considerar los conjuntos de números naturales, primos, Fibonacci y factoriales. Vamos a tener que emplear los recíprocos de esos números, los inversos algebraicos. Luego,
También, si va a aparecer ahí unas funciones, vamos a tener que usar las funciones inversas. Y aquí sí viene algo un poquito más rimbombante, pero nada complicado, que es que se tendrán que usar los puntos fijos del grupo de renormalización. Y entonces, uy, pues, ¿eso qué es? Y entonces les diré que en este caso tenemos el grupo de renormalización, que es una técnica que se desarrolla precisamente para tratar cuantitativamente problemas que tienen una simetría. No las simetrías que han sido muy empleadas por ustedes, sino una muy especial, una que no forma grupo, una simetría que es aquella de invariancia ante cambio de escalas. Y para de vuelta a usar muy poco tiempo, voy a decir que este asunto es que tengo una función que va a ser uno de esos mapeos que se iteran, que usan los colegas que se dedican a la dinámica no lineal, que si el mapa logístico, que es una parábola, esa es la función, que se le pone un valor inicial, que se hace la composición de función. Y entonces esta es la ecuación clave. Quiere decir, de acuerdo, tengo una función que voy a iterar, la voy a componer. Quiero encontrar dentro de esa familia de funciones una que es el alma de la fiesta. Esa es aquella función donde la operación del grupo de renormalización, que es componer función, es igual que simplemente reescalar. Es lo que está diciendo esta ecuación, con ciertos factores de escalamiento. Y solución de esta ecuación está escrita aquí. Es un caso muy sencillo. Toman esta expresión y dicen, bueno, ¿qué es esto? Es un exponencial con un subíndice y aquí está su definición. Es lo que se llama un exponencial deformada. Si este factor de deformación se hace igual a 1, recuperan la exponencial ordinaria. Entonces, solución de esto, yo le estoy diciendo que es esto con un cierto valor de gamma que aquí no apareció. Entonces dicen, ¿de veras? Pues sí, sustituyan y vean que se satisface para ese cierto valor de la gamma que no lo puse. Pero hay que usar el recíproco, ¿verdad? Entonces digo, bueno, una exponencial ordinaria, su recíproco es exponencial. Una exponencial deformada, su recíproco afortunadamente también es una exponencial deformada, pero con otro factor de deformación que aquí está escrito como Q mayúscula, que es simplemente 2 menos el anterior. Hay que usar el inverso funcional. Pues aquí se los estoy anotando. Esta es la función inversa de esta, es el logaritmo deformado. Bueno, veo que el tiempo corre y vamos muy rápido. Vamos muy rápido. Vamos a leer, pero muy rápido. Hace más de 2000 años, Euclides probó que hay un número infinito de primos. Pero, ¿qué tan infinito? Queremos saber qué tan infinito es el infinito de los primos. Pues está el teorema de los números primos, que nos dice una cota, cuántos primos hay desde el 1, bueno, desde el 2, hasta el natural n, el teorema de los números primos. Pero hay una mejor manera de verlo, hay una manera más detallada de verlo, que es, tomo los números primos, tomo sus recíprocos y los sumo, y veo la serie que se genera con los recíprocos de los primos. Y veo que diverge. La serie de los recíprocos de los primos diverge.
pero diverge como el logaritmo del logaritmo del último natural de donde saqué la lista de los primos. Súper lento. Diverge, pero como el logaritmo del logaritmo. Y para comparación vemos la serie armónica, que la serie armónica pues es los números armónicos, la suma de los recíprocos de los naturales, que también diverge la serie, pero diverge como el logaritmo del tope de la suma. Y lo estoy diciendo, qué tan lento. Cuando la serie tiene, bueno, la sumatoria tiene 10 a la 43 términos, la suma de los recíprocos apenas llega a 100. Y esto es con los naturales. Esta pues es menos. Luego pues se ven lo que son los primos gemelos, twin gemelos. Primos gemelos son aquellos que están separados por un par, son contiguos. Y hay un número infinito de ellos. Y no se sabe si es, pero bueno, no ha sido corroborado, no ha sido probado, pero converge. Y existe el número al cual la serie converge, que es el número de... ¿Se sabe si es infinito? Es infinito, hay un número infinito de primos gemelos. También... Eso no está probado, ¿sí? Sí, ahí dice... No, está... se ha llegado... Es una conjetura. De acuerdo. No, pues es muy diferente. No está probado. Sí, ahí voy. Gracias, me corrijo y no me salgo de la carretera, ¿eh? No me quedo en la cuneta, ni de chiste. Sí, viene a la mente lo que sigue, que es que debe el listado de los primos gemelos debe andar como 10 a la 80 y tantos. Sí, pero no hay una demostración. Sí, pero no me voy a salir a la cuneta. Todo lo que estoy diciendo es que estoy tomando un conjunto ahora menor. Primero eran los naturales, luego los primos, luego los primos gemelos. Luego, si quieres, pues tomo los primos, cousin primes. Están separados por 4 números. Y luego, si quieres, tomo los sexy primes. Los sexy primes están separados por 6. Y es lo que estoy señalándoles a ustedes, a costa del poco tiempo que tengo, es que, pues si aquello iba como el logaritmo del logaritmo, para el caso de los gemelos, ya existe la constante de Brun, que es el valor al cual converge la serie, sin la prueba rigurosa. Pero ya con los Fibonaccis, sus recíprocos, está probado que convergen, tiene el valor de convergencia, y de los factoriales, pues es muy rápido, pues toman la aproximación de Stirling y saben que la serie suma el número E, ¿no? Entonces, ahora sí, apenas, estoy diciendo cuál es el objetivo de esta línea de investigación. El objetivo de esta línea de investigación es probar que la frontera del infinito de estas series es otro ejemplo de esta frontera de la que le hablé o la que mencionamos en el límite central. Y lo vamos a ver con las distribuciones de rango. Bien, aquí tenemos un mapa local en azul, muy cerca de ser tangente a la función identidad en verde, y una trayectoria en rojo que atraviesa por un cuello de botella.
Si no quiero que atraviese, pues simplemente lo pongo en tangencia. Aquí está esta cuestión de mapa de punto fijo de grupo de renormalización. Estoy tomando la misma situación. Estoy viendo su expansión alrededor del punto de tangencia. Estoy recordando la ecuación de punto fijo. Aquí sí ya puse el número de escalamiento. Y aquí viene la solución. Aquí viene la manera de escribir la solución de acuerdo con esta notación. Y se puede dar un poquito más. Se puede encontrar que todas las trayectorias, este que está aquí arriba es el mapa. Esto que está acá abajo es una trayectoria. Es decir, tiene una condición inicial, iteran, y les va dando la órbita o la trayectoria. Y tiene esta forma. Y lo quise mostrar para que sepan de qué estoy hablando, pero nos vamos a acordar de esta expresión. Todas las trayectorias tienen la misma expresión. Ese es el regalo que nos da el grupo de renormalización cuando tenemos el mapa de punto fijo. Todas las trayectorias, todas, caben en esa expresión. Todo lo que tengo que cambiar es el x0 o esta curvatura u y nada más. Bueno, ¡zas! Vamos a ver el caso de los naturales. Esto, como les dije, es un juego. El juego es, quiero reproducir los naturales con un mapa. Aquí está en rojo el mapa, aquí está en verde la función identidad, ahí está en azul la trayectoria que me genera los naturales. El mapa está escrito aquí, la trayectoria está escrita acá. Fácil. Quiero los recíprocos de los naturales para sumarlos y me dé los números armónicos. Aquí está el mapa en rojo, aquí está la trayectoria en azul, aquí está el mapa, aquí está la trayectoria. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que tanto este como este son casos particulares de mi famosísimo ya mapa de punto fijo del RG. Porque aquí está el mapa del RG y me basta ponerle 2 para tenerlo, a Z, a la no linealidad. Y este me basta hacer el recíproco, o sea, estoy usando el recíproco, el inverso algebraico, y me va a dar este que está acá con esta Z mayúscula que es 2 menos Z. Y entonces digo, pues, mis naturales y mis armónicos es un caso muy sencillo de mi mapa de punto fijo. Y ahora los primos, además, como no voy a tener tiempo y datos para sortearlos y darles rango y que obedezcan cuantitativamente, ahí lo puse, siempre va a aparecer en la esquina arriba las áreas de incendios forestales, por ejemplo, del estado de California, donde se quema todo, donde hay muy buenos datos de las áreas de los incendios. Precisamente es el ejemplo de tipo ley de Sif de esto. Y ahora están los primos. Entonces quiero un mapa que me genere los primos. Ahí está en rojo. Y voy a conceder que no los genera de manera exacta, pero cada vez mejor, como son las cotas que se conocen de los números primos, y estoy usando la función LI, ¿no? Logarithmic Integral. Pero aquí está el mapa, la trayectoria, los primos. El juego es generar como trayectorias conjuntos de números. Ahora estoy generando los primos. Y acá estoy generando los recíprocos de los primos. Y si sumo los recíprocos de los primos y lo elevo a una potencia compleja, tengo la función z de Riemann. Pero aquí lo estoy poniendo igual a 1, ese exponente, que suma como el logaritmo del logaritmo.
Y de vuelta veo que los mapas, las trayectorias, los obtengo de mi mapa maestro de punto fijo, con una corrección logarítmica, con la misma cuestión. Me voy ya sin detenerme. Ahora genero los números de Fibonacci, sus recíprocos. Ahí están los mapas. Aquí está el tipo de datos que obedecen. Y pues no voy a detener mucho, nada más voy a decir que ahora el grado de deformación fue 1. Y luego pues los factoriales. Hago lo mismo con los factoriales. Estoy usando la aproximación de Stirling. No vale la pena que me detenga porque no hay el tiempo. Y pues dicen, bueno, ¿y te divertiste? Pues sí, Carlos y yo nos divertimos enormemente generando los conjuntos de números con sus mapas y sus recíprocos. Y que por eso es que hay que usar el inverso y el otro inverso y que el RG y todo lo demás. Ahora vamos a las distribuciones tamaño-rango o frecuencia-rango también. Y decimos, ya este es nuestro proceso, ese es nuestro formalismo estocástico. Vamos a decir, sin que sea más que nuestra propia voluntad, que esos datos que estamos sorteando los vemos como si fueran variables aleatorias. Estamos imaginando que hay una distribución que las generaría. ¿Por qué no? Y le llamamos P mayúscula, P de papá, parent distribution. Y entonces calculamos la acumulativa, la complementaria, aquí está. Y entonces pensamos un poco y nos damos cuenta que esa acumulativa tiene que ser el rango dividido entre el número total de datos. Y entonces, pues es una receta muy sencilla de 3 pasos. Si yo quiero la distribución tamaño-rango, es esta n de k. Es el límite inferior en esta integral. Entonces todo lo que tengo que hacer es resolverla. Y entonces por ahí ya se empieza a irritar un estadístico. Me dice, es el cuantil. Bueno, el quantile en inglés. Y digo, ¿de veras? Sí. Entonces ya ve uno que es el quantile. Y dice, y el quantile no es distribución, el quantile es una función. Su inverso sí es distribución. Su inverso es precisamente la acumulativa. Y luego, porque cuando voy a tener tiempo les voy a decir, la distribución, que yo le llamo distribución, que no es distribución, que es el quantile, es la distribución, función, tamaño-rango. Y su inverso funcional, que es esta distribución acumulativa, es la distribución frecuencia-rango. Son objetos diferentes. No tengo hoy tiempo de desmenuzar más, pero es la oportunidad de habérselos dicho, de que son objetos distintos y son funciones inversas. Por eso las reglas del juego siempre... Ok. Entonces, ¿quién nos va a dar la distribución fuente? Pues cuando menos puedo pensar en cómo decae. Puede decaer como ley de potencia, 1 en n, 1 en n cuadrado, 1 en n cúbica, lo que ustedes quieran. Puede decaer muy lentamente, logarítmicamente. Puede decaer muy rápido, exponencialmente. Y aquí están escalas logarítmicas. Y aquí, con maña, bueno, queriendo, pongo este decaimiento modificado con una corrección logarítmica. ¿Sí? Bien, pues este formalismo, esta teoría estocástica, pues voy a decir que decae como ley de potencias y me pongo a trabajar y bla, 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 y extraigo
que precisamente la distribución tamaño-rango, pues la tengo en forma cerrada igual a esto. Y luego me llevo este valor máximo a infinito para que no me estorbe y veo que obtengo limpia una ley de potencias. Y luego, si le pongo el valor del exponente original igual a 2, pues obtengo la forma clásica de la ley de Sif, que aquí se dice. Pero pudiera, ¿qué tal si fuera 1? Pues entonces lo que se tiene es que la distribución tamaño-rango decae exponencialmente. O al revés, se puede ir a infinito, se va a infinito, pues hago mis cuentas y veo las expresiones. ¿Qué es la N manuscrita, perdón? La N caligráfica es el número total de datos, desde N mínimo a N máximo. El N mínimo puede ser 0 y el N máximo pudiera ser infinito. Es el número de pasos en nuestra otra versión en la trayectoria. Es el tamaño de la muestra. Y ahí está escondido divertidísimamente un límite termodinámico. Cuando ese N caligráfico se va a infinito, piensen, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos a ver la ley de Sif. Vamos a agarrar una novela, Moby Dick. Vamos a tal. Pues me salió mi ley de Sif y tuvo ese vocabulario. Y dice, no, pero se necesita más grande porque hay este problema de normalización y lo que fuera. Pues agárrate una docena de novelas del mismo autor. Pues mejoró, pero nada más. No, pues agárrate lo que se llama The English Corpus. Todo lo que existe en inglés. Y entonces, pues, mejoran las cosas, pero sigue siendo... Pero uno piensa, a lo mejor, si Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, el planeta vive para siempre, a lo mejor se logra un vocabulario en inglés infinito. Dice, pues, brincos dieran. Bueno, pero en mi mente ese es el límite termodinámico. Bueno, entonces vemos otro caso, la distribución gaussiana, ¿por qué no la vemos? Entonces toman la distribución gaussiana, trabajan, y les va a dar la función de error complementaria o el inverso. Son casos que estamos viendo. Pero como lo hicimos primero hace ya rato, vimos que había una equivalencia precisa entre el formalismo estocástico, que aquí está escrito, y esto que ya habíamos visto, las trayectorias del mapa de punto fijo, que los puedo simplemente con una tablita, por este, por este, por este, por este, por este, son iguales. Más recientemente, y apareció publicado a principios de este año, podemos transitar de una descripción del esquema estocástico a una equivalente con otro lenguaje, que es el de dinámica no lineal. Y aquí viene, pues si me das la distribución fuente, yo te puedo construir el mapa. Entonces, estamos jugando todo el tiempo, porque queremos generar los datos ahora como trayectorias. Los podemos generar como trayectorias. Bueno. Pero aprendemos, por ejemplo, que esos mapas siempre están cerca de tangencia. O es tangente, o lo sacamos de tangencia, o es secante, pero apenitas. Y luego cuando ya no es ley de potencias, vemos, ¿qué pasó con el punto de tangencia? Pues se nos fue infinito. O en el caso gaussiano, porque generamos el mapa gaussiano para la distribución gaussiana, y entonces vemos que nunca es tangente. Aquí está en rojo el mapa y en verde nunca es tangente. Se apachurra cuando ustedes están forzándolo a hacer tangente y simplemente quiere parecer cada vez más a la recta 45 grados, pero nunca va a ser tangente. Y lo pueden describir con sus exponentes de Lyapunov, que está yendo a 0, pero todo el juego
de estas clases de universalidad de las distribuciones que estamos encontrando, que si una es para mortalidad infantil, que otra es para número de pistolas por cabeza, por Estados Unidos e Irak se pelean por rango 1, ¿no? Bueno, y luego viene esta cuestión, todas las muestras son finitas. Pues claro que todas las muestras son finitas. Entonces, ¿cómo le haces si todo esto está apuntando a un límite termodinámico donde la muestra es infinita? Tu mapa lo pusiste en tangencia, no puede ser tangente. Esa distribución fuente que la pusiste como ley de potencias, nos mentiste bravamente, qué desfachatez tienes, no es la que se necesita, no me vuelvas a hablar hasta que la calcules, ponte a trabajar, haz bien las cosas. Entonces, pues nos rehusamos, como que nos vamos, pues no somos ingenieros, ¿no? ¿Cómo aprovechamos el hecho de que tenemos una versión de nuestro formalismo que es de dinámica no lineal? Pues sácalo de tangencia. A ver, seguro, ¿qué va a pasar? Y sí, se arregla todo. Estos datos, en circulitos azulitos que apenas se ven, son 100 ciudades. Son el número de edificios altos de cierto número de pisos, vamos a ponerle 30 pisos, para arriba. Entonces, hay páginas web que son divertidísimas. Sale una página web en que ponen sorteadas de las que tienen más edificios altos a las que... Todas tienen edificios altos. Y en rojo está nuestra trayectoria del mapa que lo sacamos un garnuchazo apenas de tangencia. Bueno, esto desafortunadamente, chispas, no lo voy a desglosar, pero este tiene más enjundia, tiene más contenido que todo el resto. Esto ¿eh? Bueno, lo voy a decir muy rápido, porque detrás, y es de lo que no hablo, pero que es la motivación, está cuándo le podemos, ¿cómo se dice? To cripple, no, cripple, que va con muletas. Lisiar, la mecánica estadística tiene dos piernas, la ergodicidad y el mezclado, y la traes contra ella. Entonces, ¿cómo? Pues le pegas y le rompes las dos piernas. Y dices, ya, muérete. Entonces, esa motivación aquí se logra tener éxito, porque dice uno, sí, pues no puedes visitar tus configuraciones. Te quito la mitad de tus configuraciones. Y aquel se ríe y dice, sigo siendo Boltzmann Gibbs. Pues te quito otra vez la mitad. Y así van, quite, y no se agarra de las uñas, no lo puedes tirar. Hasta que el número de configuraciones que le dejas visitar es de medida 0. Hasta entonces. O sea que está cansado. Pero el punto es que eso es lo que hacen en dinámica no lineal disipativa los mapas. Si le avienta a uno un mundo de trayectorias, el atractor las atrapa. Y las puede atrapar al grado de que si se hace periódico aquello, pues ya nada más queda un número finito de posiciones. Por eso los mapas en el borde del caos. Entonces ya lo dije. Bien, terminamos con nuestro hitch. Los terremotos ocurren en la dimensión de contracción frontera, sí, es que no lo motivé. Fíjese que pueden ir reduciendo la dimensión de las trayectorias que están lanzando, es la dimensión de los números reales, pues es el intervalo
que tienen disponible. Y y si el atractor es caótico, pues quedarán por ahí unos intervalitos, pero pues juntos siguen teniendo la medida de los números reales. Y si es el borde del caos, digamos el de Mr. Feigenbaum también ya se murió hace 3 o 4 meses. Es los dos que murieron este año. El atractor de Feigenbaum es un multifractal, tiene una dimensión menor que 1. Y entonces, pues, la dimensión de contracción, esa que no les expliqué, es 2 menos ese número menor que 1. Pero el mapa en tangencia se va a un punto. Entonces su dimensión es 0. Entonces el recíproco, el que era el Q mayúscula, el que era el Z mayúscula, el que es el alfa prima, toca 0 por primera vez. Y al tocar 0 por primera vez ocurre lo que pasaba con el segundo momento de la distribución cuando ya se hace el 2 aquel, cuando ya converge el segundo momento. Y también es lo que pasa cuando la dimensión llega a 4 y los exponentes críticos ya se resignan para siempre a tener los mismos valores. Y en ese punto deben surgir esas correcciones logarítmicas. Bueno, entonces esto ya lo leyeron, ¿verdad? Aquí están datos de terremotos de un año, 2012, los mejores datos que usa todo el mundo son los de California, hay datos en Japón, que también se usan mucho, y estos son para el año 2012 y creo que son del orden de unos 16,000. Y los datos son los azules, y con mala intención, le llamo mainstream blind fitting, que nuestros colegas lo han hecho. Dicen, sí, debe haber una ley de potencias, vamos a sacar la ley de potencias, vamos a sacar el exponente, hacen lo mejor que pueden en log, y les sale un exponente del orden 1.66 o 1.61. Y sí, están los colegas Lucilla de Arcángelis en Nápoles, o está Hans Hermann en Zúrich, o están todos ellos, pues sí, pues, y te dicen, y pobre de ti, pues ellos generalmente van a ser los referees, y dices que el exponente no es ese, pues te ponen en un perol, ¿no? Pero eso es lo que le llamamos mainstream blind fitting. Y nosotros somos más tercos. Lo que hacemos es, nos aferramos a alfa igual a 2, porque es el que tiene sentido físico. Tomamos ya aquí, Carlos juntó 2 años, hay muchas muestras. Hay otros que tienen el 16, otros vienen desde el 12 hasta ahora. Pero aquí se juntaron los datos del 2015 y el 17, y ya son como 32,000 datos, ¿sí? Y están en azul. Y aquí en magenta viene el caso limpio sin corrección logarítmica. ¿Qué es lo que hubo que hacer? Pues ver cuál es el n máxima y cuál es el n caligráfica y quién ese fue el cual, y sacar el mapa un poquito de tangencia, porque si no el tamaño es finito, y da lo que es magenta. Pero para que esta magenta se vuelva la roja, añade uno lo que sería la corrección logarítmica. Y al añadir la corrección logarítmica hay una parte desconocida, porque puede ser el logaritmo a cualquier potencia, el logaritmo de la variable n a cualquier potencia. Resulta ser que el mapa de punto fijo genera trayectorias que tienen propiedades de escalamiento. ¿Por qué? Ya lo dije, tiene la misma expresión matemática, nomás cambiándole dónde empezó, dónde terminó, la curvatura del mapa. Tienen propiedades de escalamiento. ¿Por qué? Pues porque son hijos reales del grupo de renormalización. Tienen propiedades de escalamiento. Entonces, yo puedo transformar una trayectoria en otra
siempre. Las puedo reescalar. El asunto es que si hay corrección logarítmica, el factor de reescalamiento debe estar asociado al logaritmo de los números que estoy manejando. Y este es precisamente lo que aquí, que está a propósito chiquito, no está chiquito porque pues, la gráfica que... Aquí viene el factor de traslación, que resultó ser exactamente el logaritmo de n máxima entre 2. No hablé de esta parte, que va a ser la cereza del pastel, porque pues esa es nuestra intención. Y sí tengo aquí conclusiones, nada más voy a mencionar de salida. Por ejemplo, ¿qué ocurre en ese famoso alfa igual a 2? Fue igual que usé la letra z igual a 2 en el mapa. Fue el q igual a 2 que usé en la exponencial deformada. Usé los recíprocos y los recíprocos es algo menos 2, o sea que siempre es 0. Lo ubicamos. Y entonces les puedo decir lo siguiente. Cuando tienen ustedes la exponencial y el logaritmo ordinarios, el logaritmo es la función que crece más lento que cualquier ley de potencias. Y la exponencial es la función que crece más rápido que cualquier ley de potencias. Y en el momento que están deformando con este parámetro de sintonía, Q o alfa que llamé, el logaritmo empieza a crecer más rápido, la exponencial ya no crece tan rápido y se van aproximando, y cuando llegan al valor mágico que es 2, son iguales. Bueno, iguales en cuanto a la ley de potencias. Ambos, logaritmo 2 y exponencial 2, tienen un tramo de ley de potencias, tienen un hombro universal siempre. Son idénticas, con la misma exponente que es -1. Y en la parte que no vi, que es esta, adendum, resulta ser que la distribución frecuencia-rango, que el original de Sif, tiene el mismo valor 2. Los estudiosos generalmente nada más ven el tramo de ley de potencias. Y entonces están viendo frecuencias, la ley de Gutenberg-Richter, o frecuencias de textos, y tiene esa ley -1. Pero están viendo tamaños, por ejemplo, los diámetros de los cráteres de la Luna, pues están viendo tamaños, ¿no? O las fortunas de los billonarios, pues están viendo tamaños. Pero tiene la misma ley de potencias. Es cuando coinciden el logaritmo y el exponencial, que es además el punto donde esperamos surge la corrección logarítmica, que es lo que bueno, pues les agradezco mucho su atención. Sería. ¿Tienen algunas preguntas? Bueno, pues bienvenido. Y entonces tendrá oportunidad Alberto de extenderse un poco más. Sí. Perdón, Alberto, no sé si me contestaste la pregunta original que había yo hecho de cuáles son las hipótesis detrás del teorema de Zipf, así como en el teorema del límite central la hipótesis fundamental es independencia estadística. ¿Cuál es la hipótesis fundamental detrás de Zipf? No sé si a lo mejor me lo contestaste, pero es que... No, porque se me olvidó, pero puedo regresar. Y sí, no tengo oportunidad hoy de demostrar esta equivalencia de paradigmas en sistemas complejos. El paradigma que existió por décadas, digamos hace de 20 años hacia atrás, es que los sistemas complejos operan en el borde del caos. Paradigma mencionado. Ese mismo tipo de cuestiones que dicen la evolución biológica se encuentra en el borde del caos. Las finanzas, las economías
se operan en el borde del caos. Y cuestiones de estilo sin justificación formal es generalmente lo que es el paradigma de los practicantes de los sistemas complejos. Ahora, si aquí mismo ha ocurrido muchas veces con profesores invitados, etcétera, se dice algo muy semejante, se dice la evolución biológica opera o se coloca en la criticalidad, no el borde del caos, la criticalidad. Y las finanzas también. Entonces viene esta cuestión, ¿qué equivalencia posible existe entre la criticalidad y el borde del caos? Y recientemente está elaborado el trabajo. Lo que hicimos con Álvaro fue lo que se hace en mecánica estadística. Por ejemplo, sigue uno las trayectorias de una partícula con la ecuación de Langevin, pero se puede tener otra opción, que es yo no quiero ir siguiendo una o más partículas, sino yo quiero la distribución de las partículas, y entonces trabaja uno con la ecuación de Fokker-Planck. En el caso no lineal, la ecuación de Fokker-Planck lleva el nombre de Frobenius-Perron. Entonces, todo este asunto de dinámica no lineal que se ve con trayectorias se traduce a distribuciones de las trayectorias, que está en el corazón de la mecánica estadística. Y al traducirlo en distribuciones, si yo tengo una distribución, yo puedo calcular una entropía con la fórmula de Shannon. Y entonces resulta ser que el borde del caos aparece como un punto crítico en lenguaje termodinámico, mostrando la equivalencia de los dos paradigmas. Pero yendo a lo que tú dices, nosotros llegamos a un formalismo que emplea un sistema no lineal, un mapa, en el borde del caos, que es el mapa en tangencia. Cuando el exponente del EAP1 es 0 y su inverso, que es la longitud de correlación, es infinita. Entonces, lo que estuvo detrás de este asunto fue el mapa en tangencia, que dicho de otra manera es el mapa en el borde del caos, que dicho de otra manera es la caricatura de la criticalidad que nos da estos mapeos sencillos, y los cuales son sujetos a la técnica del grupo de renormalización, porque lo que está ocurriendo ahí es invariancia entre cambios de escala, y por eso es que estuve mostrando para cada caso de conjuntos de números que precisamente se hacía contacto con ese mismo resultado del grupo de renormalización. Entonces, lo que está detrás es la criticalidad en esta cosa tan sencilla. No me quedó claro qué opinas sobre la ley de Zipf. ¿La consideras válida, no válida, válida en una cierta región? ¿Qué? Sí, por supuesto es válida. Lo que estoy mencionando es que, por ejemplo... ¿Válida? No. Para acá chiquita, para acá grande no es válida. No, pues, no, pero precisamente la ley de Zipf abarca un periodo de trabajo empírico, un periodo de sistematizar datos sorteados, jerarquizados, una atención a una porción del comportamiento de esos datos que es ley de potencias. Es un tramo en la descripción de ellos en que se aproxima una ley de potencias con un cierto exponente, donde hay desviaciones para rango pequeño, hay desviaciones para rango grande. Las desviaciones para rango pequeño las captura nuestro formalismo perfectamente. Esa es precisamente la exponencial deformada, es universal. La desviación para rango grande es un efecto de tamaño finito,
porque las muestras son finitas. Ese lo tratamos nosotros sacando el mapa de tangencia, que es lo mismo que sacar un sistema en criticalidad fuera de la criticalidad. Si yo tengo un punto crítico líquido-vapor y lo meto en un capilar, lo saco de la criticalidad. Entonces, originalmente es empirismo, originalmente es no prestar atención a la desviación de la ley de potencias. Se cubre todo eso ahora con un formalismo que nos añade, junto a la ley de Zipf, si ustedes quieren Z igual a 2, otras clases de universalidad, que fue esta gaussiana, o esta o exponencial. Vemos clases de universalidad, eso es lo que, dadas por ese exponente que se llamó alfa y luego se llamó zeta. Entonces también está detrás lo más importante, que hoy se me fue, bueno, se me fue a propósito, que es que aparentemente si tenemos una mecánica estadística de sistemas térmicos, también tenemos una mecánica estadística de datos que se jerarquizan. También tenemos una mecánica estadística de haces de trayectorias. Y finalmente tenemos una mecánica estadística de números. Estos recíprocos, y eso me gustaría podérselos comunicar en desglosárselos. Una mecánica estadística, una entropía, para los racionales, para los irracionales algebraicos, para los irracionales trascendentes. Entonces hay una mecánica estadística, y la que hoy generé bastante el énfasis es aquella que ocurre en el análogo de un punto crítico, aunque es una caricatura de un punto crítico térmico. Me fui por las ramas, discúlpame si me alejé. Yo tengo, profe, una pregunta. Cuando tomamos el límite termodinámico, entonces debemos de tener el épsilon igual a 0, pero, o sea, cuando el épsilon es mayor que 0 o menor que 0, ¿el límite termodinámico sigue valiendo o...? No, este lenguaje, porque tú ya ves lo que es el épsilon, que es el sacarlo de tangencia, vimos precisamente que tenemos la contraparte, el análogo de un límite termodinámico. ¿Por qué? Porque un mapa en tangencia para la trayectoria puede continuar un número infinito de iteraciones, nunca llega al punto en tangencia. Se extiende y se extiende la ley de potencias. Y eso finalmente lo menciona en el términos del English Corpus y la posibilidad de que exista un vocabulario infinito. O sea, detrás, el mapa en tangencia genera trayectorias que, si no se truncan por tamaño finito, tiene un número infinito de iteraciones, y ese juega papel de un límite termodinámico. Cuando se perturba el mapa y se le saca fuera de tangencia, ya no ocurre. Piensa, igual dice, sí, me estoy metiendo a este cuello de botella, voy a ese punto crítico, y se lleva una sorpresa de que no llega, y al rato empieza a acelerarse y a salirse del otro lado porque atravesó el cuello de botella. Es lo mismo que un líquido, las trayectorias son tan nobles como los fluidos. Yo pongo un fluido en un capilar de un diámetro muy pequeño y lo coloco en las situaciones del punto crítico del sistema en el límite termodinámico. Y se lo cree. Y lo voy acercando y me dice, tengo longitud de correlación. Y mi longitud de correlación va creciendo mientras me acercan al punto crítico. Y está confiadísimo, muestra todo lo que es el comportamiento crítico hasta que se lleva un shock. Llega un momento que la longitud de correlación es del tamaño del diámetro del capilar, y ahí madura el individuo. Ahí se da cuenta que la vida puede ser diferente. Y entonces se da cuenta que no va a poder ser crítico, le hubiera gustado.
Y entonces ya no, ya entró otra escala, que fue el tamaño del capilar, y entonces se sale de la criticalidad. Se sale de la criticalidad, abandona ese crecimiento de la longitud de correlación y viene el efecto de tamaño finito en transiciones de fases. Acá, porque enfaticé muchas veces, es un juego. Nuestro juego es ese numerito épsilon que es sacar el mapa de tangencia. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no hay, pues muchas gracias de nuevo a...